Saludos, muy buenas noches a todos. Ya estamos en las redes sociales y por cualquiera de las redes sociales que tú te estés conectando, te queremos dar la bienvenida a esta reunión, a esta transmisión. Es una reunión y una transmisión donde es algo diferente, no es como lo que siempre en el mundo estamos escuchando, no es una reunión de malas noticias, porque tú prendes un noticiero y todos son malas noticias, estas son buenas noticias y por eso te invitamos y te saludamos. Y si tú quieres quedarte y compartirnos algo de lo que tú vas recibiendo, alguna duda, algún comentario, en tu pantalla está corriendo un número de teléfono que es el 272-705-4430, ¿vale? Ahí con gusto nos puedes llamar por teléfono, mandar un WhatsApp y con gusto te estaremos contestando y participando en esta reunión, ¿vale? Vamos a continuar con un tema que comenzamos el día domingo. Se llama Los obstáculos de las ovejas, ¿vale? Vamos a dejarle lugar al pastor Roberto Torres. Adelante, hermano. Sí, Sergio, gracias. Oye, pues sí, buenas noticias, ¿eh? Pero ese Salmo 46 que nos leíste, me gustaría que lo vuelvas a leer. Yo lo tengo aquí en la nueva versión internacional, pero me cautivó, me impactó de que los tiempos de cuando se escribió este Salmo lo estamos viviendo hoy. Sí, correcto. Bueno, no sé ahí, Carlos, si nos apoyas a proyectarlo. Yo Acuérdate que lo- él es el mismo ayer Hoy, Hoy, por los por y los los siglos. siglos. es el mismo. Sí. Yo lo, bueno, Pero voy a comenzar a leerlo. Yo lo leí en la nueva traducción viviente. Salmo 46, sí, justo. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Ya está ahí en sus pantallas. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Verso 2. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Verso 3. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Yo de aquí me salté al verso 6 en lo que leí y dice, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Mm. Fíjate que aquí en la versión internacional dice, se agitan las naciones, ujú, se tambalean los reinos. Wow. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ujú. Fíjate que me llamó mucho la atención por lo siguiente, Sergio, cuando fue el terremoto del año 86, sí fue en el 86, ¿verdad? ujú. Ujú. Sí, 85 el terremoto. 85, el terremoto fuerte. Recuerdo que se armó ahí en la iglesia donde estábamos, se armó un equipo muy fuerte para tratar de ayudar, pues, a tanto daño, a tantas familias dañadas con el Ujú. terremoto que habían perdido su casa y se organizó rápidamente, se abrió una cocina. Muchas mujeres se acercaron en qué podían ayudar, se pusieron a hacer tortas, se pusieron a hacer sándwiches, se levantó una ofrenda y entre todos los que estábamos pendientes de esto. Y Le pusimos eh, una cruz roja a la camioneta. la camioneta de una Cruz Roja, parecía así, Parecía ambulancia. ambulancia. Pero fíjate, Sergio, que una de las colaboradoras tuvo una idea, dijo, ¿saben qué? Hay que diseñarnos un escudo y vamos a mandar a hacerlo lo más rápido posible para que las autoridades cuando nos vean, en aquel tiempo estábamos apoyando también muy fuerte a lo que era el Hospital General de México. Entonces dice, cuando nos vean, que nos identifiquen. Ujú. Y justamente la base de ese distintivo que mandó a hacer, de ese escudo,
era el Salmo 46. Y decía, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Mm. Y dice, por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. ¿Qué tal se deslavan y se Oh, van de los ojos? increíble, increíble. Sí. Oye, Carlos, ¿tienes la versión Reina Valera? Si no la Sí, puedes proyectar, sí, sí la tiene. si la tiene. Dice, fíjate que este no es un salmo del rey David, ahí dice un salmo de los hijos de Coré. Dice, Ujú. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las En las tribulaciones. tribulaciones. Es muy fuerte esto, ¿no? Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se Ujú. traspasen los montes al corazón del mar. Dale, Carlos, el versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, porque el Señor está con nosotros. Gracias, Carlos. Es muy impactante, Sergio, porque una cosa es leerlo, compartirlo, celebrarlo, y la otra cosa es cumplirlo, ponerlo en práctica, ponerlo en práctica. Es decir, dice un dicho, sufrimos porque queremos. Porque si la palabra del Señor habla como nos está hablando ahorita en la noche, Mm. ¿de qué, a qué le tenemos miedo? Mm. Ujú. Ok, ok. De Sí, verdad. porque aquí dice, bueno, en esta versión decía, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y yo creo que tiempos de dificultad ahorita se viven en cualquier lado, ya no más es porque dices, porque aquí no pegó el huracán o porque aquí no pasó cierta cosa, pero los tiempos de dificultad yo creo que a nivel global y mundial se están viviendo en una manera que va en aumento cada vez más ese Sí, tiempo. sí, sí. El aumento es tremendo, ¿eh? El aumento. Mira, nos vamos ajustando a los cambios. Ujú. Y nuestra máxima expresión es, ya se suponía que iba a venir. Sí. Y no hacemos absolutamente nada. Entonces, hoy escuchábamos que decían, seguramente muchos cristianos de Yucatán se pusieron a orar para que no les pegara el huracán. Ujú. Dice, pero qué chuecos, lo mandaron a la Florida. Entonces te quedas impactado, ¿no? Y, Ok. y nos lo compartían como, ¿qué te explicaré? Como una reseña, porque era gente no cristiana la que nos estaba compartiendo eso, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, mira, y algo para pensar. Cuando nosotros leemos las plagas que envió el Señor a Egipto por rebeldía del rey de Egipto, Faraón, lo damos por hecho. Y platicábamos ayer que estaban todas las noticias enfocadas en el problema del huracán allá en Florida. Más, ya no sé qué pasó con él, ¿eh? Ya salió. Ya salió, pero dicen, en cuanto salga va a agarrar más fuerza. Inundaciones horribles. Bueno, pero mira, cuando Moisés le fue a decir a Faraón, deja que salgamos porque el Dios de Israel nos ha encontrado. Creo, palabras más, palabras menos. Y Faraón dice no, y empieza a llegar las plagas. La pregunta es, ¿quiénes eran los testigos? ¿Era Moisés, su hermano, Faraón, la gente que estaba ahí con Faraón? Y punto. ¿Cómo con un grupito tan pequeño se estaba dejando testimonio del poder de Dios, advirtiéndole a Faraón que el Dios creador de los cielos y de la tierra era el que estaba pidiéndole que dejara al pueblo en libertad?
¿Por qué te lo digo? Porque si nosotros oímos de los huracanes, ¿cuántos lo relacionamos con el Señor? ¿No? Todo el mundo habla de la ciencia, la fuerza de los huracanes está pegando acá, hay que estar acá, hay que ponernos alerta. Nadie, pero mira lo que es triste, ni los cristianos creemos que Dios tiene la mano en eso. Es muy fuerte. Ayer lo veíamos. Entonces, ¿cómo es que nosotros, cuando leemos la palabra, lo aceptamos, que el Señor mandó una plaga y luego mandó la otra y luego mandó la otra y todas tienen un propósito? ¿Y por qué no nos sentamos a contemplar que lo que estamos viviendo sobre la tierra ahorita, el autor es el Señor? Ujú, claro. Y mira, hoy somos muchos los testigos, pero en aquel tiempo eran mínimos los testigos. Entonces, si tú y yo vivíamos en el pueblo de Israel, cuando llegaban las plagas ahí en Egipto, pues bueno, nos quedábamos desorientados y pues sabía, eh, híjole, muy poca gente del pueblo de Israel, los ancianos de Israel y todo esto, pero decían, es la acción de Dios a la rebeldía, es la acción de Dios a la rebeldía. Mm, Sí, hemos tenido mucho cuidado en estar checando lo que era o lo que fue ese huracán. Ese huracán dejó maravillada la ciencia por la manera como se manifestó ujú, y no había registro de algo similar. Ok. Para empezar, iba al revés de todos los huracanes. Pasó por una ruta que ninguno de los huracanes que han pegado en esa zona utilizaba para pasar. En lugar de ir hacia arriba, de repente tuerce y ¡pum! O hacia la izquierda, porque van y pegan No, no, de repente pega y cruza a la la de, península y en Tampa. en ángulo recto. Y Ya lo vi. decían los estudiosos, decían, es que es mucho más peligroso como entró que si hubiera sido de frente. mm. Yo creo ahorita todo esto que tú nos compartías del Salmo 46, tenerlo en cuenta, porque si no lo tenemos cuenta, estamos minimizando los hechos que el Señor está provocando para todo el mundo. Sí, Qué fuerte. sí. Y para muchos también es un obstáculo esto, porque cuando ellos no lo ven de esta manera y no tienen de dónde agarrarse, pues lo primero que dicen es, ¿dónde está el Señor? Es Exacto. un Claro. obstáculo, o sea, de decir, ¿por qué mis pertenencias, mi casa se fue esto, quedó destrozado todo? Y desde ahí ellos mismos son un obstáculo en esto. Sí, exacto, exacto. ¿Y cómo cuesta creer que todas esas acciones que está padeciendo el mundo, en el centro está el amor del Señor, tratando de abrirles los ojos, tratando de, perdón, de destaparle los oídos para que puedan ver la grandeza del Señor y el amor del Señor, llamando al mundo al arrepentimiento? Ujú. Pues sí, ¿Cómo me dices eso? O sea, la gente quiere que el Señor actúe y que los deje vivir en la mugre vida que vivimos. pues sí. Sí, la oración era que le bajara la intensidad al huracán. Exactamente, pero en el fondo, ¿qué es? Déjame seguir siendo el mismo, pero tú bájale al huracán. Sí, pues, cuida mis cosas, ¿no? Casi, casi, porque... Exacto, mira, mira, déjame seguir viviendo. Y todo el mundo le reclama a Dios, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo. Así que bueno, que sirva de introducción esto. Así que, gracias a Dios, sí, sí, vamos a empezar orando al Señor para que la venda que hay en el ojo y en los ojos y los tapones que hay en los oídos del pueblo cristiano se destapen y vean
que lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que Dios está enviando, buscando el arrepentimiento del mundo. Porque si esto, mira, si estaban alarmados con lo de ayer, con el huracán que quién sabe dónde ande y hacia dónde va. Pero sí, los científicos decían, es que baja la velocidad cuando toca tierra, pero cuando cruza y sale al mar, se vuelve a recargar de la velocidad que traía a nivel 5. Dice, o sea, no crean que esto así queda, ya. Atacó un pueblo y ya. No, 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 no. Esto continúa. Sí, quién sabe si ande por ahí todavía recargándose y de ahí le va a seguir. Pero bueno, yo creo que es tiempo de pensar, es tiempo de tomar muy, muy, muy en serio todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, situaciones que nunca se habían presentado, se siguen presentando y pues levantemos los ojos realmente al Señor. Así que, Sarita, tú estás por ahí pendiente, guíanos en una oración con base en lo que platicamos. No, se congeló Sarita y Ramón, están congelados. Por ahí les bajó la intensidad del internet, pero bueno, Litsi, tú que estás allí, guíanos en una oración. Señor y Dios, te damos gracias, Señor, primeramente porque nos permites estar unidos escuchando tu palabra y el mensaje que quieres para cada uno de nosotros, Señor. Ponemos a disposición nuestros corazones, Señor, nuestros oídos, nuestra mente, Señor, todo enfocado a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Padre. También ponemos en tus manos, Señor, esto que tú acabas de hablar, Señor, que no solamente se quede como una palabra más, Padre, sino que sea una semilla, Señor, implantada en nuestros corazones y que podamos dar fruto, Señor, no solamente para nosotros, Señor, sino también para las personas que nos rodeen, para que así aquellas personas puedan llegar a conocerte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos también este tiempo en tus manos, Señor, que todo lo que tú quieras hablar, Señor, sea de edificación para nosotros, Señor, los que estamos aquí conectados y para los que van a escucharlo en algún momento, Señor, fuera de esta transmisión. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Litsi. Platicábamos qué bueno que estás hoy aquí con nosotros. Platicábamos cómo el Señor se está manifestando en nueva generación y cómo nos está dando dirección. Pero ayer platicando con Vane, me estaba dando testimonio de cómo se está comportando su nieto, un chavito de 4 años que anda por ahí, corre y corre cuando lo traen. Y realmente yo le decía a Vane, bueno, te voy a prestar el micrófono para que nos compartas. ¿Sabes por qué, Litsi? Porque el Señor ya nos enfocó a los varones, pero ahora quiere que también nos enfoquemos hacia los niños. Y como realmente el hecho de conectarnos y estar pendientes los jueves de la palabra del Señor a través del Zoom, los adultos estamos allí. Yo creo que el testimonio que nos va a dar Vane nos tiene que abrir los ojotes, pero grandes. Y tú estuviste en el asunto, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar a Vane y por ahí luego ya te damos la entrada. Así que adelante, Vane, ¿dónde andas? ¿Qué ando, pastor? Buenas noches. Hola. ¿Se escucha bien? Porque Sí, muy bien. el sonido a ver si no se duplica con Carlos. Pues sí, yo platicaba el día de ayer con usted y platicábamos que, pues la verdad que es un tiempo bien difícil para los niños porque hay mucho ataque hacia ellos, ¿no? En todos los aspectos, desde familiar para robar la fe, o sea, no directamente, pero sabemos que es el ataque en muchas maneras y en muchas áreas. Yo, bueno, les empiezo platicando acerca
de mi nieto Matías. Matías tiene 4 años y bueno, pues él nació de mi hija Valentina, que pues ella no fue formada en el Señor. Yo platicaba con usted que pues realmente, aunque yo conocía desde niña algo de lo que decía la Biblia, pero no lo vivía, por eso es que yo siempre digo que yo viví una religión, porque aunque lo sabía, aunque lo había escuchado, pero no me enseñaron a vivirlo, ¿no? Nunca lo aprendí a vivir ni a obedecer. Entonces, pues mi hija fue formada de esa manera, fuera del Señor, y repitió realmente tal vez la misma ignorancia, la misma irresponsabilidad de lo que es un niño, y lo está viviendo ahorita con Mati. Eh, Actualmente sus papás, bueno, pues están separados, él se queda viviendo con su mamá y la cual ahorita pues está separada del Señor, pero nosotros como familia y Carlos y yo pues hemos tomado la responsabilidad de formar a Matías en el Señor. Entonces, pues estamos pendientes de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que nos platica. Y bueno, pues nosotros, digo, a través de este testimonio, nosotros pudimos ver qué sería de Matías si actualmente no estuviera siendo formado, pues en los tiempos que el Señor nos abre con él, porque él no vive con nosotros, pero nosotros oramos al Señor y le pedimos, o sea, danos la oportunidad, Señor, de formar a Matías, porque no queremos que él se desvíe y así como nosotros estamos formando a nuestros hijos, a Camila y a Andrea aquí, pues también queremos hacerlo con Matías y tenemos ese propósito y esa responsabilidad. Entonces, pues yo les puedo platicar que aquí lo anotaba, que una de las cosas que sería de Matías si no estuviera actualmente siendo formado por el Señor, es que sería un niño muy triste porque primeramente por el abandono del papá y segundo por la falta de atención de la mamá, porque pues ella en su inmadurez, realmente ella no se da cuenta de la falta de atención que está teniendo con él. Incluso el niño le ha llegado a decir, mami, ¿no puedes dejar el celular ni un ratito? ¿No? Así le comenta, porque pues sí, literalmente, pues sabemos que esta generación, ¿no? De jóvenes, parece que están atados ahí al celular y a las redes sociales porque todo el día están en eso, ¿no? Y pues obviamente sin la guía del Señor, pues es una adicción, ¿no? Total y es una ceguera total. Entonces, pues un testimonio que yo les platico del día de ayer es que bueno, no del día de ayer, esta semana, que fue el martes, me parece, estábamos nosotros con Matías, pero él se sentía triste porque había estado enfermo todo el día. Se fue de vacaciones la semana pasada, no lo vimos nosotros en toda una semana y apenas lo volvimos a ver y estaba triste y decía que estaba triste porque había estado enfermo y no había podido salir ni ir a la escuela. Entonces, pues llegamos nosotros y pues estuvimos con él, estuvimos escuchándolo. Mati, ¿cómo te fue en las vacaciones? Bien, dice, fui a la playa estaba ahí muy cerquita, dice, a un escalón, pero, y le pregunto, ¿y viste a tu papá? Sí, pero mi papá, no me cuidó, estuvo nada más comprando cigarros. Esa fue una de las primeras cosas, ¿no? Que él nos expresó y nos pusimos ya a orar por él en la cuestión de la gripa, del ardor de garganta que tenía.
Y en la tarde que estuvimos pues haciendo sus trabajos y leyendo sus mensajes que tenía de sus pastores, la Litsi, como su pastora, había mandado un mensaje en un día anterior, me parece, unos días antes, diciendo a los niños que cómo estaban, que les mandaran un audio porque querían escucharlos, cómo se sentían, cómo estaban emocionalmente, y les pedía a los papás que por favor les dieran esa oportunidad de que ellos se comunicaran con ellos, con sus pastores. Entonces, pues Matías ya le mandó el mensaje a Litsi y efectivamente le puso: hola, ¿cómo están? Me siento muy triste porque estoy enfermo, porque hoy no pude ir a la escuela. Y bueno, ahí les expresó, pero pues yo les compartía, incluso ya se lo compartía a Litsi también, que cuando inmediatamente las pastoras le contestaron su mensaje, y cuando él empezó a escuchar los audios de ellas, se puso feliz. Yo pude ver de verdad que en sus ojos el cómo le hablaban con amor, cómo le estaban diciendo: Mati, nos da mucha alegría escucharte, damos gracias a Dios por tu vida, te extrañamos mucho, te amamos. Y el niño se emocionó y hasta quería llorar. Eso era lo que yo les platicaba, ahora sí en contraste muy fuerte, porque pues la falta de atención que él tiene todos los días, eso realmente lo levantó. Yo pude ver cómo lo levantó, y yo le decía aquí a Carlos y a los niños que cómo el diablo quiere venir a robar el gozo de los niños a través de la enfermedad. Porque una de las cosas que veíamos en el domingo, que el Señor nos decía que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y yo me acordé mucho porque pues justamente dos de los niños que contestaron a ese llamado de sus pastores, justamente dijeron: estamos tristes porque estamos enfermos. Matías y también Kiara, ¿no? Entonces, ellos contestaron eso, pero yo veía ahí, ¿no? Una de las obstáculos, ¿no? Que luego, cuando el Señor les da a ellos, pues, el amor, la palabra que les da el Señor, pero el diablo quiere venírselo a robar con la tristeza, con la enfermedad, o con otras cosas, ¿no? Como este tipo de situaciones, que es el desánimo de que el papá no lo cuidó, que la mamá está, pues toda la tarde en el celular, o ocupada con sus cosas. Entonces, pues esa era una de las partes pues que yo les comparto. Otra de las cosas que yo veía también es el miedo porque Matías expresa, me ha expresado a mí que tiene miedo de alejarse de su mamá o de su abuela paterna, que es con quien creció, pues los 3 primeros años. Entonces él siempre expresa mucho miedo. Entonces ese miedo nosotros pues lo llevamos a que él renuncie a ese miedo, y a que él le entregue la vida de su mamá y de su abuela al Señor. Porque le decimos: mi vida, lo que tú tienes que hacer es entregarle al Señor la vida de tu mamá y la vida de tu abuela, porque al que necesitan ellas es al Señor, y para que Él se haga cargo de ellas y tú descanses. Porque Él le da, alguna vez me compartía y me daba este consejo, que Él se sentía responsable por la abuelita sola y la mamá sola. Entonces Wow. es una carga que muchos niños pueden traer, y que a veces inconsciente o tal vez hasta conscientemente hay familias que les pueden decir: es que tú me tienes que cuidar porque yo estoy sola, ¿no?
es que tú ahora eres el hombre de la casa y cuando crezcas vas a cuidarme. Entonces son cargas y son yugos que las familias le empiezan a poner a los niños y que tienen ese miedo y ese temor de que algo les pase. Entonces, pues todo eso nosotros hemos procurado escucharlo, verlo, porque a veces, pues ellos no lo dicen como tal, pero cuando nosotros estamos atentos a los niños, verdaderamente ellos lo van a expresar de una o de otra manera. Y es lo que nosotros hemos podido aprender en este tiempo a escucharlo y a ponerle atención. Otra de las cosas que yo podía ver ese mismo día que estuve con él, bueno, que sí lo llevamos de igual manera a que él, pues con la autoridad del Señor, le dijera a todo virus y toda bacteria que se fuera de su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Y él como niño lo cree, lo ora, y pero hubo algo que también es uno de los ataques y es uno de los obstáculos que vimos que viene a poner Satanás y en una semana, porque en una semana lo dejamos de ver y yo le pregunté, hijo, ¿qué hiciste toda la mañana que tu mamá se fue a trabajar y tú te quedaste aquí con tus tatarabuelos? Porque se quedó al cuidado de sus tatarabuelos, ¿no? Una mañana. Entonces, dice Matías, pues me puse a meditar. Le digo, ok, le digo, ¿y cómo meditaste? Me dice, es que mi tía Lupita, dice, me enseñó que tengo que poner los dedos así y tengo que ponerme con los brazos cruzados, cerrar los ojos y echar el aire por la boca y cerrar los ojos. Entonces, híjole, pues, o sea, a lo mejor alguna persona en algún momento dice, ay, pues qué gracioso, ¿no? ¿Cómo un niño tan pequeñito está aprendiendo todo eso? Pero no, o sea, esas son falsas enseñanzas verdaderamente que el mundo quiere poner en los niños. Pero de verdad que yo ahí puedo ver cómo ahí está el Señor. Ahí está el Señor como ese buen pastor con los niños, porque esas enseñanzas los quieren desviar del camino del Señor, del camino de Jesucristo. Y pues a través de nosotros, ¿no? Luego la corrección de esa desviación, el decirle, no, hijo, mira, el meditar es platicar con el Señor. Cuando tú dices que te vas a poner a meditar, tú te pones a platicar con el Señor, tú te pones a decirle al Señor cómo te sientes, si te sientes enfermo, si te duele la garganta, si te sientes triste, eso es meditar. Ah, me dice, entonces es orar, exactamente. Le digo, eso es meditar, hijo. Entonces, podemos ver cómo de verdad, como padres, como abuelos, estamos desatendiendo de una manera muy, muy fuerte a los niños, porque no nos damos cuenta que de verdad todas las caricaturas, las películas, las enseñanzas en la escuela, todo va orientado verdaderamente a separarlos y alejarlos de la verdad, a robarles la verdad que se les está sembrando en su corazón. Eh, Otra de las cosas, porque de verdad que yo me sorprendía porque en un día que lo vimos, pudimos ver tantas cosas y no le quiero decir que estuvimos todo el día, estuvimos unas cuantas horas con él, pero de verdad que pudimos observar mucho. Una de las cosas también es que si Matías no estuviera siendo formado por el Señor, él estaría a gusto viviendo en desorden. Y le digo esto porque la vida de su mamá, que ha llevado y que está llevando, pues ya refleja ese desorden a nivel físico. Pero pues ahí está la formación del Señor, porque pues como abuelos procuramos estarle pues enseñando, ¿no? Lo que es el orden. Y ese día, pues a mí me daba mucha alegría escuchar a Matías, que lo saludé, le dije, hijo, ¿qué estás haciendo? Dice Avis, porque me dice Avis, dice, Avis, voy a recoger mi cuarto, dice, porque estoy harto de estar en un cuarto tirado.
impresionante porque pues es un niño de 4 años y ya está expresando que no le gusta, el desorden y me dijo, ¿me ayudas a sacar toda la ropa de mis cajones? Y sí, nos pusimos a ordenar su cuarto, nos pusimos a doblar la ropa en sus cajones. Hoy mismo, nuevamente que lo vimos, llegó de la escuela y le dice, mamá, acuérdate que tú me dijiste que íbamos a doblar la ropa. Entonces, pues vemos cómo ya hasta el niño está empezando a ser un ejemplo para su mamá. Y a veces también por ahí viene el ataque, porque en ese día que él estaba escuchando los mensajes que le mandaba, los audios que le mandaba Litsi y sus pastores, él dice, llega contento conmigo y dice, ¿sabes qué? Dice, le voy a decir a mi mamá que si quiere obedecer a Jesús e ir a la iglesia. Y le fue a decir a su mamá. O sea, yo digo, qué confrontación, ¿no? Qué confrontación para los papás que un niño sepa que es necesario, que es obedecer a Jesús, a donde Él nos llama, nosotros estar. Y le fue a decir a su mamá, mamá, ¿quieres obedecer a Jesús e ir conmigo a la iglesia? Y pues su mamá le dijo, después lo platicamos, ¿no? Entonces esas son las cosas que yo podía ver, otros golpes, pues a la fe de los niños, pero sabemos que pues la oración, hermano, porque pues realmente nosotros, aunque le repito, hermanos, aunque pues no vive con nosotros y no lo vemos diario, pero sabemos que todo lo que es sembrado en el corazón y en el espíritu de un niño, y más que el Señor nos ha dicho como los 5 primeros años son muy importantes para lo que sembramos en los hijos, porque eso es lo que van a estar manifestando toda su vida adulta. Entonces, para nosotros es muy importante en este tiempo y aún en el tiempo ya de nuestros hijos que son más grandes, pero seguir sembrando todo lo que el Señor nos enseña a nosotros para que ellos lo aprendan. Y, y bueno, otra cosa que también les quiero compartir es que si Matías no estuviera siendo formado por el Señor, tendría falta de identidad, porque hoy en día yo le pregunto a Matías, Matías, ¿tú quién eres? Yo le pregunté, Matías, ¿tú quién eres? Yo soy el hijo de Jesús. Me decía, y él sabe, porque yo le pregunto, ¿y de quién eres, Matías? Y me dice, soy de Jesús, porque él sabe que yo le he enseñado cuando era muy bebé, que su mamá lo entregó al Señor y él escuchó que su mamá en un audio, en un video decía, Señor, yo te entrego a mi hijo para que tú lo formes. Y a lo mejor como jóvenes, e incluso nosotros seguramente hace años que no teníamos pues el conocimiento que hoy tenemos de quién es el Señor y que todavía nos falta mucho, muchísimo por conocerlo, pero pues no lo veíamos como algo trascendental, pero no, verdaderamente trasciende porque él haber escuchado que su mamá lo entregaba al Señor fue algo que a él le hizo saber, porque yo le dije, ¿ves cómo tu mamá te entregó al Señor? Entonces, ¿tú de quién eres, Mati? Yo soy de Jesús. Hoy le platicaba a Mati que cuando tenía unos meses de haber nacido, dejó de respirar. Dejó de respirar y se empezó a poner rojo, morado, y yo me acuerdo que en ese tiempo Valentina me platicó, porque todo fue tan rápido ya después de que pasó que lo llevaron al hospital, pero ella me platicó que en el momento que ella vio que no respiraba Matías, que se empezó a poner rojo, que se empezó a poner morado y que salieron corriendo al hospital, ella le dijo al Señor, Señor, yo te entrego a mi hijo como Abraham te entregó a Isaac y que se haga tu voluntad con él.
Y yo se lo dije hoy a Matías, le dije, ¿sabes qué, hijo? El Señor te rescató de la muerte. Él te dio vida, Matías. Entonces, ¿de quién eres? Del Señor. Y todo eso va formando una identidad en ellos, que sabemos que de verdad que sí vienen los ataques porque vienen, porque sabemos que todo ese tipo de enseñanzas falsas que en una semana le pueden dar a un niño, y aún en un día pueden los niños empezar a hacer cosas que, pues, de dónde lo sacaron, pero tenemos que estar muy, muy atentos a ellos. De hecho, pues yo supe en esta semana de 4 niños que de nueva generación que tuvieron situaciones de salud y pues realmente el ver, el saber cómo los papás están enfrentando estas situaciones, si las enfrentan con la fe y los llevan a la fe de Jesucristo o hacen lo que el mundo hace, ¿no? Que es primeramente correr a los doctores, a la medicina, pero en ningún momento clamar al Señor que pues debe ser nuestro primer recurso. Entonces, pues también tenemos una lista de niños por los que tenemos que estar orando y que de verdad que les hacemos esa invitación para que los estemos cubriendo en oración porque es muy fuerte el ataque que ellos pueden vivir, pastor. Ujú. Sí, yo creo que ahí está el punto clave, ¿no? Es decir, unirnos como iglesia. Acuérdate que el Señor dijo que de ellos es el reino, Ujú. por la sencillez. A mí me cautivó algo, platicando contigo ayer, cómo dabas testimonio de que tu nieto de repente empezó a bajarle a la oración. Sí, así es. También es una cosa de que nos dimos cuenta, eso pues ya tendrá a lo mejor un par de semanas que yo lo vi. Yo le decía a André, un día le dije porque el Señor nos hablaba de permanecer unidos a Él. Y tuvimos visitas aquí en la casa hace un par de semanas. Y yo les decía, ¿se fijaron cómo a Matías le dio pena orar enfrente de su tía que estaba aquí? Y esto no lo hacía. O sea, Matías, él oraba con un amor al Señor y no digo que ya no lo haga, pero le empieza a dar pena y empieza a bajar esa intensidad. Y justamente algo nos hablaba Dani, ¿no? Hace unos días, unas semanas, acerca de un sueño que tenía, como pues realmente el mundo y el diablo quiere hacer que nosotros bajemos la intensidad con el Señor. Y es justamente lo que yo veía, pero es la influencia del mundo. Yo no sé si alguien le dijo que yo lo creo, ¿no? Porque Matías, pues, hacía oraciones largas a la hora de la comida y a la hora de la mañana, y él hacía oraciones largas y nosotros pues lo estábamos escuchando y nos gozábamos porque veíamos pues todo lo que él expresaba al Señor en oración y jamás lo interrumpíamos, pero probablemente, ¿no? Alguien en algún lugar, en alguna casa, en algún lugar a donde fue, pues puede ser que alguien le haya dicho, ya no eres tan largo, ¿no? O no lo sé, pero algo ahí influyó en él. Así es. Ujú. Oye, sí, ¿qué nos compartes tú de ese episodio que nos narraba Vane en cuanto a tu comunicación con Matías el día que estuvo enfermo? Bueno, pues yo estuve igual orando por los niños, porque era algo que el Señor había puesto mucho en mi corazón días antes, a través de la plática que habíamos tenido con usted en la reunión. Y primero empezó todo porque yo le decía al Señor, ¿no? Que no quería que fuera como simplemente estar compartiéndoles palabras a los niños, pero sin saber cómo estaban ellos, ¿no?
Incluso yo había tenido un tiempo con los niños ahí en el salón de pura oración, ¿no? Porque yo tenía ya hecha una actividad con ellos y el Señor me dijo que la detuviera, ¿no? Y yo hablando con ellos, pues yo los veía todos jugando, yo los veía risa y risa, pero cuando les hice la pregunta a él, ¿cómo están? Muchos me empezaron a decir que estaban tristes, que estaban enojados, que estaban frustrados, ¿no? Y yo les decía, ¿por qué? ¿Por qué se sienten así? Y la mayoría de los niños me decía que era por sus papás. Y me decían que era porque sus papás no estaban en el camino del Señor, ¿no? O porque no los dejaban ir a la iglesia, o no los dejaban escuchar los mensajes o audios que les mandábamos en el grupo, ¿no? Y eso pues detonó que pues yo me pusiera a orar de esa manera por ellos. Yo les compartía a los pastores de los niños de nuestro grupo una actividad en donde yo les decía que les mandáramos a hacer a los niños en un cartoncito, un muñequito, que se dibujaran a ellos, ¿no? Y en ese cartoncito iban a poner diferentes tapas. Iban a hacer tapas con el rostro de felicidad, enojo, tristeza y etcétera, ¿no? Y el cartoncito iba a decir, hoy me siento así, ¿no? Y que todos los domingos nosotros los íbamos a recibir con ese cartoncito y que los niños iban a poner la carita de cómo se sentían emocionalmente, ¿no? Para que nosotros pudiéramos estar orando por ellos directamente el cómo se sentían. Pero también el Señor me decía, pues que les preguntara cómo se sentían en esa semana, ¿no? Porque yo, bueno, yo me había enfermado la semana pasada y estaba muy mal, ¿no? Y yo, pues, yo siendo una joven, pues me ponía triste, ¿no? Y yo decía, pues, el Señor me daba ese ejemplo en mí, ¿no? Y cuando yo les mandé el audio a los niños diciéndoles que me dijeran cómo se sentían emocionalmente y también cómo estaban de salud, pues el escuchar a Mati, primero fue una bendición porque yo le decía a Vane, ¿no? Que escuchaba sus palabras en cuestión de que primero me decía él, ¿no? Yo me siento muy triste, decía, yo me siento triste y frustrado a la vez, ¿no? Porque me duele mi garganta, decía, ¿no? Me duele mi garganta y no puedo hablar. Y pues también tengo miedo a contagiar a los demás, decía. Y pues fue algo que yo le decía a él, ¿no? Yo le dije, mira, nosotros tuvimos una plática con tus demás amigos, le decía yo, ¿no? Y yo le decía que pues él tenía autoridad, el Señor le había dado una autoridad para quitar toda enfermedad que viniera sobre su cuerpo, ¿no? E incluso le dije, antes de dormir, pon tu mano sobre tu garganta, ¿no? Y tú exprésale primero a Dios cómo te sientes, qué es lo que te está doliendo, cómo te está haciendo sentir eso, y dile que ya no quieres sentir ese dolor, ¿no? Y también el Señor me hacía expresarle a Mati lo mucho que lo amábamos, ¿no? Lo mucho que era también importante también para cada uno de nosotros. Y después ver su respuesta, decir, porque cambió totalmente hasta su emoción, ¿no? Porque él decía, yo no me siento triste, ahora estoy feliz, ¿no? Me decía, ya estoy feliz porque sé que Dios me va a curar y yo sé que Él me va a quitar ese dolor, ¿no? Y decía, y se los comparto porque quiero que sepan que estoy feliz, ¿no? Y yo le decía a Vanessa, para mí fue una bendición muy grande porque yo decía, al principio ninguno de los niños contestaba los mensajes, ¿no? Y fue algo que yo le decía a los papás, permítanle a los niños escuchar los mensajes y contestar los mensajes porque no lo están haciendo, ¿no? Y escuchar que Mati nos expresaba el cómo se sentía tanto emocionalmente y de salud. Yo le decía, el Señor es un punto muy importante también para nosotros como pastores el orar por ellos, ¿no? Porque muchas veces los vemos como niños y decir, ay, pues al rato se le pasa el enojo o al rato se le pasa eso, ¿no? Pero no, o sea, los niños realmente te dicen, pues hoy me siento triste, ¿no? Me siento frustrado. Y al día siguiente, como decía Vane, ¿no? No solamente era Mati, también Kiara mandó un mensaje, ¿no? Y decía, es que también yo me siento triste porque tengo mucha gripa, no puedo salir porque voy a contagiar a los demás, ¿no? Y le decíamos lo mismo que Mati, ¿no? Que pues ella también tenía autoridad. Pero algo que igual me sorprendía hoy, es que Mati nos volvió a mandar mensaje, nos volvió a mandar un audio y él nos decía que él quería ser una oveja obediente
que quería ser una oveja que fuera guiada por Dios, ¿no? Y fue algo que a mí también me impactó mucho porque días antes nosotros habíamos tenido eh, una reunión de pastores de nuestro grupo y Cami nos decía que Mati había hablado con ella y que él había dicho que él ya se iba a tomar como un tiempo en el Señor, ¿no? Porque su abuelita le había dicho que él podía decidir hasta cuándo creer en Dios, ¿no? Entonces, el escuchar que el Señor hizo en estos días un cambio radical en Mati, que él haya dicho, yo quiero ser una oveja obediente y quiero que el Señor me guíe, fue una bendición, ¿no? Pero pues igual también causa muchas veces tristeza porque tal vez aquí en esta parte, ¿no? Permitieron que Mati escuchara los audios, permitieron que Mati expresara cómo se sentía para nosotros poder orar por él. Pero no todos los papás hacen eso. O sea, los papás impiden esa parte de que los niños se acerquen al Señor, ¿no? Y era lo que yo leía también en esta semana sobre lo que usted acaba de comentar, ¿no? Que los discípulos se enojaban, ¿no? Cuando le llevaban los niños a Jesús y reprendían a los papás, ¿no? Y yo veía esa parte, ¿no? No en cuestión de los discípulos, sino en cuestión de los papás, ¿no? Que detienen mucho esa cuestión de que los niños se acerquen al Señor y ven mejor otra parte, ¿no? En que los niños puedan estar viendo su teléfono, puedan estar jugando otras cosas, pero no permiten que los niños se acerquen al Señor para expresar el cómo se sienten. Y esa, pues también es una parte en donde también el Señor me decía que pues era el tiempo pues, de orar y de arrebatar a los niños, ¿no? Pero sí fue una bendición. Sí, porque oye, que me platicaba Vane, yo le decía que es una bendición la unción que Dios les ha dado a ustedes. Como realmente parece que es un juego, pero el Señor sabe la dirección exacta. Que el niño tiene que ser escuchado. El niño tiene que aprender a abrir su corazón y metiéndolo en el camino recto, seguro que ese niño va a dar un fruto impresionante conforme vaya creciendo. ¿Algo? Sí, pero Sí, incluso igual hablaba yo con Cami ese día que nos compartía y yo le decía, ¿no? Que lo primero que nosotros teníamos que hacer con los niños era mostrarle el amor que pues en su casa no los tenían, ¿no? Que ya como estaba un poco más tiempo con Mati, pues podría mostrarle ese amor, ¿no? Pero Vani me decía ayer, ¿no? Es que a través de los audios, Mati decía que quería llorar, ¿no? Porque sentía ese amor de las palabras que le estabas diciendo, ¿no? Y muchas veces es lo que les falta a los niños, escuchar esas palabras de amor, pero que provengan del Señor, ¿no? Porque muchas veces, pues dice el niño, ¿no? Me siento mal, me duele aquí, y los papás pues son ignorantes en esa parte y les dicen, ay, pues vete a acostar, ¿no? Y ya, o sea, pero no les pregunta qué es lo que le está causando emocionalmente eso, ¿no? Y sí es triste porque, pues los niños, pues eso es lo que buscan, ¿no? Buscan que alguien les esté dando esa atención y ese amor, pero pues igual, ahorita bueno, nosotros comentábamos, ¿no? Es un tiempo en donde nosotros como pastores tenemos que estar atentos a los niños, no solamente en si ya hicieron su actividad o si ya leyeron tal versículo, ¿no? Sino que también estar atentos en cómo se sienten emocionalmente en sus casas, ¿no? ¿Qué es lo que les está aturdiendo esa emoción? Y sí es algo que, pues, en lo personal nosotros hemos estado llevando con los niños. Ujú. ¿Hay alguien del grupo de pastores de niños que quiera compartir algo? ¿Tú conoces a alguien, sí, para que le sueltes el micrófono? Este, ¿Cómo se llama? Tania. Tania. Pero Tania no la... Ah, ya la vi, ahí tiene un fondo rojo Ahí atrás. está. Ya, adelante. Ya. ¿Ahí me escuchan bien? Ujú, muy bien. Bueno, bueno, yo creo que también estuve pensando justamente
nos compartían eso, platicando también con algunas chicas, pues nos compartían lo que estaban viviendo con sus niños y pues todos en unidad pues estábamos orando mucho por los niños, por cómo guiarlos. En lo personal también nuestro grupo estaba así, orando mucho por cómo poder tener un interés, bueno, no un interés, como una cercanía con los niños, cómo poder abrir su corazón y poder, pues, poder ser parte de lo que ellos sentían, ¿no? Y pues no hacía mucho, pues estábamos orando mucho por los papás, porque pudieran hacer que los niños se acercaran más con nosotros, como que no hubiera ningún impedimento, sino que, así como lo comparte Liz, pudieran ser partícipe en el grupo, poder estar compartiendo, poder estar hablando, ¿no? Y pues estábamos orando mucho por eso, por cómo acercarnos en lo personal. Nunca he tenido esa cercanía con los niños y pues oraba mucho para que el Señor me dijera cómo hacerlo, ¿no? Y pues en lo personal he sentido que el Señor me ha hablado mucho en actividades, en poder eh, establecer como un ambiente más dinámico para los niños con nosotros. Eso hace que los conozcamos de una manera muy diferente. Los niños son tan transparentes, tan lindos, tan expresivos con su forma de ser. Y justamente el día domingo nuestro grupo estuvimos orando y pues el Señor lanzó una dinámica con ellos y entre esas eh, dinámicas pues era hacer preguntas, ¿no? Y en esas preguntas pues muchos niños abrieron su corazón y pues entre ellas también era cómo se sentían ellos en la reunión, qué es lo que les gustaba, qué es lo que les gustaría hacer con sus papás, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos pues decían que les gustaba mucho estar unidos, que sentían mucho el amor de estar juntos, que les gustaba ir a parques, etcétera, ¿no? Y había otros que no conocían ciertos parques que son muy comunes, etcétera, ¿no? Y fue algo que en lo personal yo creo que generalmente nos hizo orar mucho por los niños porque pues creo que eh, es lo que más recuerda a un niño, ¿no? El poder estar en el parque con su papá, pasar tiempo, esa unidad es lo que más busca un niño, ¿no? Y pues seguía orando yo por eso en mi semana y pues personalmente les comparto que pues yo tengo mi sobrino, apenas se unió a nuestro grupo y yo casi no hablo con él porque es un niño muy callado, ¿no? Y pues tuve la oportunidad de salir a casa de mi sobrina, bueno, de mi prima, y estuve platicando con él. En un tiempo estuvimos en su cuarto, bueno, un cuarto de mi sobrino, y platicando con él. Y pues yo no le hablaba mucho, no sabía cómo hablarle, y él muy calladito y todo, ¿no? Y de repente llegó un momento en donde cambió su semblante de él y empezó a platicar conmigo de la nada, de cosas que hacía y todo. Él no pudo estar con nosotros el domingo en la dinámica y mientras platicaba con él se abría mucho y me decía que no había estado en la reunión. Y yo le dije, sí, hicimos dinámicas, pero no te preocupes, o sea, es algo que yo puedo hacer contigo y todo, ¿no? Y me dijo que le platicara qué hicieron. Me dijo, pregúntame a mí las cosas que le preguntaron a los niños y él me decía que él se sentía muy bien en ese grupo, ¿no? Y que pues se sentía alegre de poder conocer a niños que tuvieran, digamos, como que una forma de ser muy amable con él. Dice, es que ellos son muy amables conmigo, ellos muestran un amor diferente conmigo. Y fue algo que a mí me confrontó, ¿no? Porque dices tú, o sea, ¿cómo es posible que un niño sienta eso más exterior que en su hogar o con ciertos familiares, ¿no? Y pues en lo personal me hacía sentir triste un poco, bueno, como sentimental, porque yo decía, es que eso es lo que como pastores y también como papás y como personas que estamos cerca de un niño tenemos que cuidar, ¿no? El que el niño se sienta con ese amor, con esa comprensión y todo, ¿no? Y pues mientras yo platicaba con él se abría y yo nunca había hablado con él de esa manera. Es muy, muy callado y de la nada me decía y quería jugar, me prestaba juguetes y me decía que quería jugar conmigo y todo, ¿no? Y yo le decía al Señor, incluso le agradecía mucho, ¿no? Porque he sentido que en general, como pastores, el Señor ha puesto el don para acercarnos con los niños, e incluso si no lo sabemos hacer, el Señor nos dice que cómo, y los niños solitos así se acercan y saben cómo entablarte una conversación, ser súper transparentes. Ha habido otros niños con los que he podido platicar un poquito más
y se ven súper transparentes, te dicen tal cual lo que ven en ti. Y pues yo en lo personal pues uso muchos anillos en las manos y los niños te acercan y dicen, ay, tus anillos, préstame, qué bonito, yo quiero ponerme unos así o X cosa, ¿no? Y yo decía que los niños son tan transparentes y tienen un corazón tan bonito que lo que debemos de aprender y lo que yo aprendí es que a tener un corazón así, cuidarlo, ¿no? Porque pues cuando más crecen a veces los dañamos con palabras, con esa falta de interés y ese corazón pues poquito a poquito va siendo seguro, ¿no? Pero justamente eso es lo que el Señor quiere cuidar y lo que yo también veía con lo que ahorita estaban compartiendo de Mati y de cómo el Señor está llevando esto es porque se está interesando en que cuidemos esos corazones de los niños porque pues el reino es de ellos, ¿no? Y pues es en lo personal lo que yo les puedo compartir que yo he estado orando, ¿no? Ujú. ¿A quién más quieres invitar que comparta? Um, este, a Debbie, creo que sí Debbie. está ahí al lado de Carito. Ujú. Sí, sí, está con su mami. Adelante, Debbie. ¿Quién nos Hola, comparte? Hola. este, pues igual yo estoy en el grupo del LEAD, también está Cami y Dani, y pues igual me impactaba mucho lo de Mati. Hubo algo que a mí en lo personal me estremeció mucho mi corazón, es que lo que nos había comentado Cami de que él decía, ¿no? Que él podía decidir si creía en el Señor o no. Y nos mandó un audio y decía, ¿no? Les quiero decir que ya creo en el Señor. Y a mí eso me sorprendió mucho, ¿no? Y me hizo ver, ¿no? Cómo el amor del Señor es el que, pues, hace, ¿no? Que sus ovejas regresen a Él. Y, y igual, hace un tiempo, igual, que tuvimos la reunión con los pastores, el Señor me ponía mucho tener una intimidad y una confianza con los niños, ¿no? Porque a lo mejor sus papás no lo tienen, ¿no? Y ellos necesitan hablar y ellos necesitan, realmente yo lo he visto, ¿no? Aún cuando estamos compartiendo, siempre les pregunto, ¿no? Al principio, ¿cómo están? Y ya cuando me dice, aunque uno me diga que se siente mal, paramos todo, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué te sientes mal, no? Vamos a hablarlo, vamos a platicar, dime por qué te sientes de esta forma. Y a veces a lo mejor son cosas y malentendidos que ellos pueden pensar, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? No, no es así. Y siempre abrir ese espacio para escucharlos, ¿no? Y veo que es muy importante, ¿no? El darles la confianza de escuchar y saber cómo está su vida, ¿no? Que no solo es de domingo, sino que es realmente un interés de toda la semana, ¿no? Que sí hemos visto que los papás, pues, muchas veces cierran esa puerta, ¿no? Porque pues nosotros no, muchas veces no podemos pasar más allá de lo que los papás permiten. Y es ahí donde entramos nosotros pues en oración, ¿no? Porque pues no podemos hacer más, no podemos obligarlos a, a que nos dejen, ¿no? Como que nos den esa entrada. Y es algo que el Señor nos ha puesto mucho, ¿no? Que somos intercesores, ¿no? Y que el Señor nos ha puesto pues para orar, porque hay cosas que no podemos hacer y no están en nuestro control, ¿no? Pero, pero en oración sabemos que es el Señor el que tiene el control, ¿no? El Señor sí tiene el control de las cosas y me ha sorprendido mucho, pues igual como los niños son tan transparentes, ¿no? Cómo se abren, cómo de la nada les puedes preguntar cómo están y te sacan desde que se enojaron con su papá o que pasó esto y el otro y te sorprende, ¿no? Porque a veces uno nos preguntan cómo estamos y creo que lo han dicho en las reuniones, ¿no? Siempre decimos bien, pero no podemos decir realmente lo que está pasando en nosotros, ¿no? Y es algo que a mí me ha impactado mucho de los niños, ¿no? Cómo ellos perciben el amor del Señor en nosotros, porque se pueden abrir y sienten que no van a ser juzgados o que van a ser ignorados por nosotros, ¿no? Sino que siempre de nosotros hay una respuesta de decirles, vamos a orar por ustedes, ¿no? Y siempre llevarlos al Señor. Y creo que eso es crear bases en ellos, ¿no? De que el Señor tampoco los va a ignorar nunca, ¿no? Que tienen un Padre que los ama. Es algo que todo el tiempo les recordamos, ¿no? Si tenemos que contestar algún audio, los amamos y los ama mucho el Señor, ¿no? Pero siempre recordarles que el amor del Señor es realmente lo más grande, ¿no? El amor más grande que ellos van a tener y ellos lo creen
me ha llevado mucho a aprender la fe, ¿no? La fe de los niños y la transparencia, ¿no? La humildad y de recibir las cosas, o sea, no lo, no se quedan analizándolo y diciéndole, ay, ¿por qué me dijo esto, no? Sino que ellos lo creen y lo ponen en práctica. Y pues es un poco de lo que he podido yo experimentar con ellos y de lo que el Señor me ha dejado ver en ellos, esa responsabilidad que tenemos con ellos y pues el Señor nos ha dado ese amor porque yo lo he podido ver que todos con amor estamos siempre pendientes de ellos, no por obligación, sino porque realmente nos importa, ¿no? Y porque el Señor ha puesto ese amor en nosotros para con ellos y igual ellos lo pueden ver. Mm, qué interesante lo que compartes. Oye, ¿qué posibilidades hay de que nos entreguen el domingo a los adultos la lista de los niños por los cuales tenemos que orar? Sí, ¿Mm? Ponte de acuerdo con Barney, ponte de acuerdo ahí con las hermanas que están al tanto de este ministerio, sí, porque los niños son varones en potencia y lo que sembremos en ellos ahora, ellos lo van a sembrar en sus hijos. Y ahí le ganamos la carrera al diablo. Y de eso se trata. Una iglesia fuerte, una iglesia de Cristo, equipada por Jesucristo para vencer, una iglesia con autoridad, y no podemos vivir como iglesia si no manifestamos esa autoridad. Fíjate que yo estaba leyendo un versículo en Efesios, capítulo 1. Carlos, nos proyectas Efesios 1. Verso 22, Carlos. Nueva versión internacional. Efesios capítulo 1, verso 22. Fíjate, Debbie. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Verso 23, Carlos. Está hablando de la iglesia, que es su cuerpo. Fíjate, Debbie, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Qué es la palabra plenitud, Debbie? Busca en tu celular, me imagino que tienes una aplicación de diccionario. La iglesia como cuerpo de Jesús, del Espíritu Santo, es la plenitud, habla de plena, de aquel que lo llena todo por completo. dice que es totalidad, integridad o cualidad del pleno. ¿Cuál te gusta como sinónimo para ponerla en lugar de plenitud y nos la leas con esa palabra? Totalidad. A ver, A ver, esta que es su cuerpo es la totalidad de aquel que lo llena todo por completo. ¿lo creemos, Debbie? Espero que sí. No. Fíjate, si el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la totalidad de aquel que lo llena todo, está hablando de Jesucristo. O sea, totalidad me encantó porque cuando hablamos de totalidad, hablamos de un todo.
Si tenemos todo lo de Cristo, ¿por qué no nos estamos compartiendo así? Ya lo tenemos. Estamos siendo equipados a través de la palabra. Y el diablo pasa y se burla de nosotros cuando somos la totalidad de Cristo. Es más, a eso vino. Y nosotros seguimos jugando al cristiano despojado de autoridad. Seguimos encerrados en unos cuantos versículos, defendiendo que somos de Cristo porque lo hemos recibido a Él. Pero ¿por qué este tipo de versículos no los compartimos con todo el énfasis que el Espíritu Santo quiere? Es muy triste. Ya el Señor ya no tiene más que hacer. Y hay cantos que decimos, sí, dame más, sí, dame más, sí, dice, pues lo di todo en la cruz. Este es el punto clave, si nos está marcando el Señor como iglesia de Cristo, lo que somos, hay que empezar a comportarnos como lo que ya somos. Porque si tenemos la totalidad de Cristo, a ver, ¿qué le podríamos pedir? Nada, ya lo tenemos todo. Leví, y lo tenemos todo. Fíjate que eso me hace pensar en un versículo que Jesucristo dijo, no se maravillen por las cosas que hago, ustedes harán mayores cosas. Fíjate hasta dónde se aventó el Señor con esta verdad. Ustedes harán mayores cosas. Y no nos ha caído el 20. Y cuando leemos la Biblia, lo estamos viendo. Mira, Debbie, cuando el profeta Samuel oró, la lluvia se detuvo. Cuando el profeta Samuel oró 3 años después, cayeron tormentas. Se abrieron los cielos y empezó a llover. ¿Cómo es eso? En la Biblia nos hace falta comenzar a poner en práctica lo que realmente somos. Y si realmente empezamos a declararlo, nueva generación va a ser una iglesia que no fácilmente el diablo la detiene. Al revés, va a pasar por encima del diablo. Necesitamos eso. Entonces, bueno, sí quiero pedirles, Vane, la manera de reclutar la lista de los niños con todos los pastores para sacar copias y que se repartan entre los adultos. No solamente entre papá y mamá, no, que se repartan entre los adultos, que nos comprometamos a estar orando por los niños. Y si a los niños les damos una hoja con los adultos, seguro ellos iban a cumplir. Pero bueno, ahí te encargo esto, ¿no? Sí, aquí tenemos ya una lista. Ujú. Si quieren, se las decimos o el domingo, como usted nos comentó. No, ¿cuántos niños tiene tu lista? No los he contado, pero no están por número, pero a lo mejor son como unos 30 Ujú. aproximadamente. Ok, oye, Monse, ¿tú tienes la lista de los niños? No, la tiene Vane.
Los 30 niños, ¿tú los tienes, Vane? Sí, Bueno, entonces mira, vamos a dividir nuestra oración en 3 partes. Vas a orar los primeros 10, el nombre de los 10 niños, vamos a mencionarlos, ujú, y vas a designar a alguien que va a orar por esos 10 niños. ujú, Luego lees del 11 o otros 10 ujú, y señalas a otro para que ore por esos ujú, otros 10 niños hasta que acabemos. ujú. Ok. Adelante. Sí, dice Débora de 2 años, Matías de 4 años, Liam de 4 años, Samuel de 5 años, Silvana de 5 años, Kiara de 5 años, Jimena de 5 años, Ruth de 6 años, Elías de 6 años, Brian o Brian de 6 años. Son los primeros 10. Ok. Ujú. Pues que los jóvenes oren por estos 10 primeros niños. Pero pon por nombre, hay muchas pantallas con jóvenes. Tú di, Ujú. de los jóvenes, fulano va a orar. Bueno, aquí veo de los jóvenes a Debbie, veo a la familia Ríos donde está Misael, a, veo también aquí a Luis y a Abby. Escoge uno para que ore por esos Uno, 10. nada más, ok. Uno. Bueno, pues aquí escojo a Debbie, que es aquí la primera que tengo Ok. en mi pantalla. Ujú. Después viene, Espera, va a orar por 10 ahorita. sí, Adelante, Debbie. Sí. Señor y Dios, en esta hora, Padre, te doy muchas gracias, Señor, primeramente por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en esta reunión. En esta hora te agradezco, Padre, por abrir este momento, Señor, para orar por tus hijos, Señor, tus niños, Señor. Sabemos, Padre, que son tuyos, Señor, y a ti te pertenecen, Señor. Y yo los arrebato, Señor, para ti, Señor. Y en esta hora, Señor, presento la vida de Débora, la vida de Matías, la vida de Liam, la vida de Samuel, de Silvana, de Kiara, de Jimena, de Ruth, de Elías y de Brian. Yo te agradezco, Padre, por la vida de cada uno de estos niños, Señor, declarando, Señor, que cada uno te conoce como su Padre, Señor, y que tiene la identidad firme en ti, Señor. En esta hora, Señor, yo los arrebato, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y declaro, Señor, que a ti te pertenecen, Señor. Declaro que son tuyos, Señor, y que tienen un propósito en ti, Señor. En esta hora, Señor, yo te agradezco, Padre, por tu obra en cada uno de ellos, Señor, y te pido que acampen tus ángeles, Señor, alrededor de cada uno, Señor. Que sean guardados, Señor, de todo el mal, Señor. Que ellos puedan, Señor, tener bien firme esa autoridad en ti, Señor. Que ellos crean, Señor, que tienen la autoridad que de ti proviene, Señor. En esta hora, Señor, yo los cubro, Señor, con tu precioso espíritu, y te pido que seas tú, Señor, quien nos guarde del maligno, Señor. Que Satanás no tiene poder ni autoridad sobre ellos, porque ellos son tuyos y a ti te pertenecen, Señor. Y de igual manera, Señor, oro por los padres de cada uno de estos niños, Señor, para que sus ojos y sus oídos sean abiertos, Señor, a la responsabilidad que tienen con sus hijos, Señor. Que ellos puedan ir a ti y pedir esa sabiduría para poder guiarlos, Señor. Que en su corazón, Señor, sean responsables, Señor, y vean el valor que tienen sus hijos, Señor. Que no son cualquier cosa, Señor, sino que vean, Señor, el propósito, Señor, que tú has puesto en cada uno, Señor. Lloro por los padres, Señor. Oro, Padre, para que sus
ojos, Señor, estén abiertos y sus oídos también, Señor, para que no se distraigan con el ruido del mundo, Señor, sino que se sometan ante ti, Señor, y puedan igual, Señor, conocerte a ti, Señor, para poder conocer el propósito que sus hijos tienen, Señor. Sí, Gracias, sí. Espíritu Santo, porque tú abres el tiempo, Señor, y yo los arrebato, Señor, como familia, Señor, arrebato a cada familia, Señor, y los presento delante de ti. Y te pido, Espíritu Santo, que inquietes a los padres y que se vean esa responsabilidad, Señor, que tienen, Señor. Yo en esta hora igual te pido, Padre, que a cada niño lo llenes de tu amor, Señor, y que pueda sentir palpablemente tu amor, Señor. Si no lo ven sus papás, Señor, que lo pueda ver de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, y te agradezco, Espíritu Santo, por tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias. Ujú. Amén. 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 Adelante, Vane. Se Está nos apagado tu micro. Perdón, es Andrea de 6 años, Alexa de 6 años, 6 años es un libro de Harlan Coben. Natalia de 7 años, Matías de 7 años, Yael de 7 años, Osías de 8 años, Ruth de 8 años, Sophie de 9 años, Sarita de 9 años y Abby de 9 años. Ujú. Y tengo aquí ahora un varón, a Luis, el esposo de Abby. Adelante, Luis. Señores, en tu nombre, en esta noche ponemos en tus manos, Señor, a estos pequeños, sabiendo que eh, ellos te creen, Señor, porque un niño es fácil es fácil que crea, Señor, y sabemos que ellos te siguen, Señor, que ellos creen cada palabra que tú dices, Señor. Y es por eso que oramos por ellos, Señor, por Andrea, por Alexa, Natalia, Matías, Yael, Osías, Ruth, Sofía, Sara y Abby. Declaramos que ellos son sellados por tu Espíritu Santo, Señor, que te pertenecen, Señor. Declaramos, Señor, que todo plan que el enemigo quiso hacer con ellos, Señor, es echado abajo, Señor, porque ellos son hijos tuyos. Declaramos, Señor, que ellos caminan contigo, Señor. Declaramos que sus pensamientos están contigo, Señor. Sabemos que a veces por alguna situación en casa, Señor, se desaniman o se ponen tristes o cualquier situación, Señor, quizá por economía, tal vez, Señor, alguna enfermedad, alguna situación que ellos ven eh, en las escuelas, en la calle, Señor. Declaramos que nada los afecta, Señor, y que ellos solamente, Señor, se centran en ti, Padre. Los cubrimos en oración, Señor, los bendecimos, declaramos en ellos sabiduría, entendimiento, declaramos, Señor, que ellos son felices, declaramos que tu paz está sobre ellos, Señor, declaramos, Señor, que en ningún momento, Señor, se separan de ti, Señor. Los cubrimos, Señor, los cubrimos para que en donde sea que ellos vayan, Señor, sean luz, Señor. En este tiempo, Señor, sabemos que tus hijos, Señor, son los que te reflejan a ti, Señor, y declaramos que ellos reflejan tu paz, que ellos reflejan tu luz, que ellos reflejan, Señor, toda tu persona, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Los bendecimos, Señor, y nuevamente, Señor, declaro que son apartados para ti, Señor, que ellos caminan conforme a ti, Señor, que ellos
van contigo, Señor, donde sea que estén, Señor. Y aún, Señor, que sean testimonio para los grandes, Señor, porque a veces como adultos nos cuesta creer tu palabra, nos cuesta caminar en tu palabra, Señor. Y yo declaro que ellos son un testimonio, Señor, de cómo se debe de creer en ti, Señor, de cómo cada palabra, Señor, que sale de ti, la creen, Señor, y la hacen suya día a día, Señor. Declaramos, Señor, que en ellos no hay vergüenza alguna, Señor, por hablar de ti, Señor, y por representarte día a día, Señor. Los bendecimos, Señor. Declaramos mucha sabiduría en ellos, declaramos entendimiento en ellos y declaramos que su fe, Señor, va en aumento día a día, Señor. Es en tu nombre, Jesucristo, que los cubrimos y los bendecimos, Padre amado. Amén. Amén, amén, amén. Adelante, Vane. Los siguientes son Carla, de 10 años, Josué, de 10 años, Víctor, de 11 años, Gillas, de 11 años, Eduardo, de 11 años, Joshua, de 11 años, André, de 11 años, Fátima, de 11 años, Megan, de 11 años, Sofía, de 11 años, y Jerusalén, de 12 años. Y por aquí yo había mencionado, a ver si la veo aún, a Clara. Padre, en esta bendita noche, Señor, estamos ante tu presencia, Señor, para interceder, Señor, por estos tus hijos, Señor, porque sabemos que son tuyos. Pero también sabemos, Señor, que la estrategia de Satanás es robar, matar y destruir. Así es. Padre, yo en esta hora, Señor, intercedo por cada uno de ellos, Señor, para que el ataque de Satanás, Señor, no llegue a sus vidas, Señor, que ellos puedan, Señor, también, Señor, ver, Señor, el ataque de Satanás y ellos puedan, Señor, porque ellos tienen autoridad dada por ti, Señor. Pero también nosotros como iglesia, Señor, tenemos esa autoridad para cancelar la obra de Satanás a través de las redes sociales, a través muchas veces de los padres, de los familiares, Señor, que muchas veces son instrumento de Satanás, Señor, para terminar con tu obra. Yo Así es. declaro, Señor, que cada uno de estos niños, Señor, Carla, José, Víctor, Gillas, Eduardo, Joshua, André, Fátima, Megan, Sofía y Jerusalén, son niños, Señor, entendidos de tu palabra, que tienen la sabiduría y el entendimiento de tu reino y que ellos defienden, Señor, con esa autoridad, esa posición que tú les has dado como hijos tuyos. Padre, que ellos creen lo que tú les das y que ellos han recibido tu mensaje, tu palabra, Señor, con esa alegría en su espíritu, Señor, y que ellos la retienen, Señor, eh, con ese amor, con esa pasión, y que ellos se mantienen firmes, Señor, ante las circunstancias. Señor, los cubrimos en el nombre de Jesucristo y declaramos, Señor, un vallado, Señor, alrededor de ellos, Señor, así como las ovejas, Señor, que son resguardadas, Señor, por ti, que así ellos están, Señor, y que tú acampas, Señor, alrededor de cada uno de ellos. Cubrimos su mente, su corazón, sus anhelos, sus deseos, Señor, y que ellos puedan siempre, Señor, estar en tu presencia y siempre creerte y siempre decidir por el mejor camino, que es el camino de la verdad y de la justicia. Así lo declaro en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Sí, adelante, Vane. Es toda la lista que tenemos. Ok, entonces tú despídenos en oración
Y luego nos sacas copia de esa lista. Sí, claro que sí. Padre, muchísimas gracias por este tiempo, Señor, que tú has permitido. Padre, que ha sido de tu corazón, Señor, pues el orar, el interceder, Señor, el compartir, Señor, pues todo lo que, o una parte de lo que se está viviendo con tus niños, Señor. Te agradecemos, Señor, porque esto abre los ojos y así lo declaramos, que abre los ojos de muchos papás, de muchas mamás, Señor, aún de muchos abuelos, Señor, de los que sean responsables de algún niño, Señor, que abre sus ojos espirituales, Señor, que abre sus oídos, Señor, para poder ver y escuchar lo que los niños expresan aún muchas veces sin palabras, Señor. Pero esos sentimientos, ese dolor, esa tristeza, esa falta de atención, Señor, y que eres tú, Señor, poniéndoles eso en su corazón, Señor, esa carga, Señor, por esos niños para rescatarlos, Señor, pues de lo que puedan estar viviendo, Señor, en oración, Señor, y haciéndonos responsables, Señor, de ellos, Padre, porque sabemos, Padre, que lo que nosotros podemos sembrar por tu espíritu en cada uno de ellos, Señor, jamás volverá vacío, porque tú así nos lo has hablado y nos lo has prometido, Señor, que jamás volverá vacío, Señor, que dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Te agradecemos por todo lo que se ha compartido, Señor, y declaramos abiertos los caminos, Señor, para que esta palabra llegue, Señor, hasta donde tiene que llegar, Señor, a los que toque los corazones, Señor, de todos los que tú quieres, Señor. Y pues que nosotros tomemos como iglesia, Señor, esa responsabilidad por amor, Señor, porque son tus intereses, Señor, el estar velando y orando, Señor, por esos pequeños, Señor, porque de los niños es tu reino, Padre. Así lo declaramos, así lo creemos como iglesia, Señor, y lo tomamos, Señor, para estar cada día, Señor, pues en tus intereses, Señor, en los intereses de tu reino, Padre, porque así somos tus hijos, Señor. Estamos preocupados por lo que tú nos pides, Padre. Muchísimas gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y a los que puedan conectarse en diferido a esas transmisiones, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Gozo y paz, mis hermanos. Un abrazo cariñoso.